Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a continuar en relación. ¿Usted se da cuenta que nosotros pasamos de saga en saga? Hoy día estamos empezando a ver, ¿cierto?, una manifestación de las 3 señales que operan en el lugar santo. Amén. Entonces vamos a continuar con eso, y por ende, si estamos viendo esas 3 señales que están en este lugar, entonces vamos a tocar y seguir avanzando en lo que tiene que ver con la lepra. Oramos al Señor de que se pueda entender esta palabra, ¿no? Para la gente que nos visita hoy y que tal vez no entienda, hay una reunión especial para ustedes. Amén. Y esa reunión especial se llama ADN, y ahí uno puede entender mejor las cosas. Pero hoy día, hablando a la iglesia, vamos a seguir viendo lo que estamos viendo, que es, viendo lo que estamos viendo, ¿te fijas? Todo clarito. La edificación de la casa, ¿verdad? Y en la edificación de la casa hay una ley. Y esa ley dice que sí se muy bien, se avergonzaren ¿de qué cosa? Muy bien, de lo que han hecho. Entonces, ¿qué va a pasar? El Señor, tú contestabas, si eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces, ¿qué va a pasar si nos avergonzamos de lo que hemos hecho? ¿Qué va a hacer el Señor? Nos va a mostrar el diseño de la casa. Ahora, hay 3 cosas que tienen que ocurrir en la vida de una persona que ha sido llamada por el Señor al lugar santo. 3 cosas, estamos haciendo un resumen. 3 cosas que tienen que estar presentes sí o sí en la vida de una persona que es llamada al lugar santo. ¿Cuáles son esas cosas? Acuérdate que lo estamos viendo a través del ejemplo de Moisés. Una de esas cosas es que el Señor te llama por nombre. Te llama por nombre. A Él no se le olvida tu nombre. Entonces, cuando Él te llama por nombre, el Señor se presenta a Moisés en una zarza ardiendo y le dice: Moisés, quítate el calzado. Esa es la primera cosa. Te llama por nombre, porque nadie puede seguir al Señor si el Señor no lo llama. Porque seguir al Señor no es una religión. No es que te obligas a hacerlo para alcanzar. No. El Señor te llama por nombre y te trae. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, le dice: tú tienes que ir a Egipto, tienes que traer al pueblo, lo vas a sacar a libertad. Pero para que tú hagas eso, vas a ir en mi nombre. ¿En nombre de quién? El Señor le da el nombre y le dice: ¿sabes qué pasa? Que si yo voy no me van a creer. Porque cuando llegamos al Señor, díganme si nos creen a nosotros. ¿Nos creen o no? No, te empiezan a decir canuto, te empiezan a decir ahora eres canuto y no sé qué. Y mira lo que hace el canuto, porque quieren poco menos que la gente cambie en un día. Y eso no puede ser, ¿no? Es un proceso. Entonces el Señor le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y en la mano Él tenía una vara. Es decir, en ese tiempo de sufrimiento, en ese tiempo de desierto, donde el Señor nos va a introducir en esa situación difícil, ponerle una enfermedad, ponerle una situación con tu hijo, lo que tú quieras poner, que no es una cosecha de lo que tú hiciste, sino que es algo del Señor que no depende de ti. Él va a permitir que la vara que está en la mano, que la autoridad que el Señor te dio en eso que venciste, dice: toma la vara que tienes en tu mano y suéltala. Y cuando se soltó, se transformó en una. Muy bien. Y ese era un ser espiritual que se llama Nahash, que revoloteaba. En el fondo no era una serpiente, sino que era un ser espiritual. Es decir, esa herramienta que tú tienes, que el Señor te dio, es tu herramienta espiritual para confrontar la otra vara fea. Entonces, exacto. Entonces, por eso es que tienes que tener esa palabra del Señor, esa palabra que el Señor te da, que en ti pasa a ser un bastón. Aunque hablamos de que esta vara también significa una vara de autoridad de alguien que conoce el diseño de la casa. Pero más o menos hasta aquí vamos claros, ¿cierto? La segunda señal que tiene alguien que ha sido llamado por Dios y que está en la transición del lugar santo es: mete tu manito en tu seno.
¿Qué pasa cuando se mete la mano en el seno? Cuando Moisés mete la mano exactamente en el seno, salió leprosa. ¿Qué significa esto? Porque meter la mano en el seno significaba meter la mano en las cosas que están encerradas, que están en lo profundo del corazón y que pueden estar encerradas y a lo mejor tú ni siquiera sabes que las tienes, pero que nos hacen reaccionar de una forma en que hablamos lo que no tenemos que hablar. No solamente murmuración, porque cuando saca la mano de aquí sale leprosa y uno dice, la lepra, murmuración. No solamente es murmuración. La lepra significa hablar lo que Dios no está hablando. Por ejemplo, mi hijita preciosa, tú vas a ser profeta a las naciones, te estoy viendo llena, llena, llena de hijos y el Señor nunca me dijo que yo hable eso. ¡Wow! Lepra. ¿Por qué? Porque estoy levantando una persona. Todas las cosas tienen que levantar al Señor. Entonces, para que uno se saque más o menos de la cabeza que solamente se trata de hablar cosas feas. No, estar hablando algo que el Señor no te dio. Que el Señor no lo está hablando, porque a lo mejor yo puedo ver, ¿no es cierto?, que pongamos, todo un ejemplo nomás, que Juan Pablo tiene una situación económica difícil y yo llego, mi corazón se mueve, mi emoción se mueve, entonces saco mi billetera, ¿no es cierto?, que no tengo billetera todo esto, pero no importa, suponiendo que tengo una billetera, porque ahora todo el mundo tiene la cuenta vista, ¿cierto?, del Banco Estado. Ya, digital yo la tengo en cartón, ya. Entonces yo llego y digo, ¿sabes qué? Toma, el Señor te está proveyendo. Y si el Señor nunca me dijo que haga eso, Él tenía que conocer la provisión de Dios. Eso también es lepra. Y sería algo súper bonito lo que estoy haciendo. Es lepra. Porque lepra es hablar todo lo que Dios no está hablando. Entonces cuando mete la mano en el seno y la saca leprosa, luego le vuelve a decir, vuelve a meter tu mano para que se sane. Esa es la segunda señal. La tercera señal, mira lo importante que dice el Señor. Si no te oyeren y si no creyeren a las dos primeras señales. O sea, no obedecen y no creen. Dos cosas. Entonces, recién entonces, tú vas a tomar agua del Nilo, la vas a vertir en tierra y el agua se va a transformar en sangre. Cuando nosotros hablamos de cómo va este proceso, o sea, el Señor va teniendo como un tiempo, otro tiempo, o sea, son como pasos que el Señor da para que uno entienda lo que Él quiere hacer. Entonces parte con uno, la vara, la mano, no te oyeren ni obedecieren a tu voz, no creyeren, oye, agua del Nilo. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de la lepra, que es hablar de la boca de Dios, nosotros vimos la semana pasada, en Levítico 13, que hay un diseño para tratar la lepra. Levítico 13 habla de una situación que es literal, porque la lepra literalmente podía presentarse, no había cura para la lepra. Usted sabe que la lepra, esta bacteria, Mycobacterium leprae, Luchito, que él es el biólogo de la Congre. Mycobacterium leprae puede demorar 5 años como mínimo para manifestarse. O sea, no es que uno se lo pega y se brota al tiro, no. 5 años incubando. Entonces te hace sentido con las cosas guardadas. Uno no lo habla y esa cosa empieza como a... Y aquí cae todo lo que no hablamos, o sea, para no armar lío, mejor no lo digo nada, o sea, todo lo que no hablamos. Entonces empieza a incubar y luego de 5 años como mínimo se empieza a mostrar. Cuando esta cosa hoy día cuando se detecta tempranamente se puede controlar, pero ahí no había cura. Entonces el proceso que el Señor dio, tanto para la enfermedad literal como para el trasfondo espiritual, tiene una enseñanza. Lo que pasa es que nosotros separamos el cuerpo de nuestro ser. Y no es así.
estamos unidos en espíritu, en alma y en cuerpo, entonces ¿qué es lo que pasa? Que las cosas emocionales también producen síntomas. También producen enfermedades. Y es cierto que también puede haber una enfermedad que solamente tenga que ver con el cuerpo. También. Por ejemplo, si alguien va, o una situación, no enfermedad, pero por ejemplo, si alguien corre y se tuerce el pie, esa cuestión no es emocional, se torció, no vio la piedra, qué sé yo. Pero mire cómo el Señor nos diseñó de tal forma en que nosotros somatizamos las cosas en nuestro cuerpo. Es más, han hecho estudios, yo no sé qué tan fiables son, pero dicen tal emoción contenida genera tal cosa en el hígado, en el riñón, en el estómago, distintas cosas. Pero solamente le digo para que usted lo analice. ¿Cuántos de los que cuando les da una tristeza, una rabia, les duele el estómago? ¿Hay gente que le pasa eso? Cuando tienen un problema, ¿les duele la cabeza? A las mamás de repente, cuando les pasa algo a los hijos, ¿les duele alguno de los senos? ¿Les pasa? ¿Cómo es esto? Porque hay una sola cosa. Entonces, este pasaje de Levítico 13 tenemos que mirarlo no solamente como algo natural, porque tiene un trasfondo espiritual. O sea, lo que yo hablo va a producir un efecto. Y ahí fue donde la semana pasada hablamos de la rueda de la creación, porque las palabras no son solamente lo que yo hablo, sino que salen de adentro. Satanás dijo en su corazón, no habló, lo pensó. Subiré a lo alto, seré como Dios, lo pensó. Entonces fue sacado, pero no lo habló, porque la palabra no nace cuando la verbalizo. Nace de la intención del corazón. Entonces, cuando estamos acá, cuando usted quiera, dice nomás, en Levítico 13, que estamos hablando, este capítulo se enfoca a este tipo de situaciones y dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel hinchazón, erupción, mancha blanca o herida de lepra, hay un tratamiento. Hinchazón, y mire, si usted lo puede sacar por lógica, ¿qué pasa cuando alguien se hincha? ¿Cómo? Claro, aquí en la parte física, pero miremos el trasfondo, porque yo puedo decir, exacto, está altivo, está orgulloso, está exaltado. Hinchazón significa lo mismo, altivo, exaltado. Entonces, cuando está hablando acá de esta palabra que dice hinchazón, nosotros también podemos ver de que este proceso de lepra parte cuando yo me creo superior, porque si yo me creo más que el otro, entonces puedo opinar de ella porque me creo mayor. Si yo la veo como mayor, me quedo callado. Pero mira la escalera. Primero hinchazón, después erupción. La erupción es que ella soltó, se abrió la cosa. Y ahí teníamos el rascarse, ¿no? Y después tenemos la mancha blanca. Y es un poquito de lo que vamos a hablar. La mancha blanca, ¿se acuerda qué significaba la raíz de la mancha blanca? ¿Se acuerda? Que lo hablamos, ¿quién lo dijo? Labán. Muy bien, Jim. Y uno cuando escucha Labán, detrás de la mancha blanca, uno dice, el suegro de Jacob, ¿verdad que sí? El suegro de Jacob se llamaba Labán. Sí, pero es más profundo que eso. Labán significa ladrillo. Ladrillo. Entonces, la mancha blanca tiene un trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? Babilonia. Muy bien al que lo dijo. Entonces, mira, ya sabemos cuál es el proceso. El proceso es que yo empiezo a creerme un poquito más, que de repente la suelto y que luego ya empiezo a meterme en otra esfera espiritual. Me salgo del gobierno correcto del Señor, porque Él se llama Cordero, Cordero de Dios, ¿verdad? Su poder no tiene que ver con orgullo, sino tiene que ver con su esencia. Entonces, cuando hablamos de Labán,
Y nos lleva esto a Babilonia. ¿Por qué a Babilonia? Porque en Babilonia, la ciudad literal que nos habla de una ciudad espiritual. Por eso que después uno encuentra Babilonia en el Apocalipsis. ¿Por qué la gran Babilonia? Pues nada que ver ahora. No, es que una figura natural que existió habla de un trasfondo espiritual que sigue creciendo. Ahora miremos cuál es la característica de Babilonia, porque es muy importante que veamos esto. Génesis 11. Entonces, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Esto es importante. Había una lengua. La lengua es espiritual. Y sí, no tiene que ver con el idioma. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo estar en total unidad con los hermanos de China, ¿no es cierto?, que están en la persecución y no hablo el mismo idioma. Pero estoy orando lo mismo. Entonces tengo unidad de lengua. Y dice unidad de palabra. Las mismas palabras, o sea, lineamiento de oración. Hermanos, vamos a orar por esto. Todos nos unimos en esas palabras. Porque nosotros podemos tener todo el idioma español y estar totalmente divididos. ¿Sí o no? Unos tirando para un lado. Entonces es mucho más que idioma, es un trasfondo espiritual. Tenemos que ver esto. Babilonia tenía la misma intención espiritual. Y en esa intención espiritual tenían el mismo dabar, o sea, él habla y se hace. Por eso es que la unidad es fundamental. Si nosotros nos desunimos, nos caemos. Si el matrimonio se divide, se cae. Si no hay acuerdo, si no hay la misma palabra, si no hay el mismo lenguaje, suena la cosa. Porque es un diseño espiritual. Y ahí en ese diseño espiritual nosotros le decimos pónganse de acuerdo en esto, en esto, en esto. ¿Por qué? Porque la gente cuando no tiene esa unidad se destruye. El problema es que acá en Babilonia había una sola lengua. Y había las mismas palabras. Es decir, estaban ordenaditos en lo que estaban edificando. Acuérdate, Labán, lepra, eso es lo que estamos viendo. Mancha blanca. Entonces, aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinara. Es Sinar. En la tierra de Sinar, voy a cambiar aquí no tengo internet a lo mismo. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, Labán, aquí está Labán. Aquí está emblanquecer. Y cozámoslo con fuego. Ojo que ese fuego, aunque es un fuego literal, tiene un trasfondo espiritual que significa saraf, de donde viene serafín. Y dice, lo tienes allá. Cozámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Te quiero contar algo de este trasfondo. Sí. El libro de Jasser, que está reconocido por las escrituras, cuenta esto. Dice que hubo situaciones en que se dividieron y se peleaban. Entonces, un grupo que estaban bajo el gobierno de Nimrod. ¿Te acuerdas que Nimrod también sale en las escrituras que significa vigoroso cazador? ¿Te lo acuerdas? Sí. Pero no significa que es un tipo valiente que anda cazando, significa el que se opone a Dios. Le preguntaron, queremos edificar una ciudad y queremos ahí hacer una torre para que podamos vencer a todos los enemigos y gobernemos sobre toda la tierra. Amén. Esa es la historia. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Perfecto, busquemos el lugar apto. Y dice Jasser que recorrieron toda la tierra hasta llegar a Sinar. Sinar, que tiene el río Tigris y el Éufrates. Pero ¿qué es lo que había en Sinar? Esto es lo que dice la historia. La historia dice, y algunos dicen que no, y otros dicen que sí, que en Sinar había estado el Edén, el lugar físico del Edén. Entonces, ese lugar físico es un portal espiritual. Miren, toda cosa
del lado oscuro necesita un portal para conectarse. Sí. Porque si no, no logran, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo se hace un portal? Un portal se hace, perdón, yo no estoy burlando, me estoy hablando de realidades. Se mata una gallina, se derrama sangre, se ponen en adoraciones. ¿Para qué? Para invocar, para que se haga un portal. Sí. Usted es un portal. ¿Cómo yo soy un portal? Porque cuando el Señor viene a habitar en ti, se abre el cielo para ti. Nosotros no necesitamos derramar nada ni hacer ninguna cosa porque el portal lo tenemos dentro. Por eso que en todo lugar donde se invoque el nombre del Señor, el Señor está. ¿Se entiende? Entonces usted es un portal. Pero estos no tienen portal. Entonces se supone que se van hacia allá. Pero resulta que al Edén no se puede meter de cualquier manera, po. Porque en Edén, en el lugar espiritual, había un ¿qué? Querubines. Había querubines. Con la espada revolviéndose. Entonces, ¿cómo se meten? La pregunta es: ¿cómo se meten ahí? A ver, volvamos. Fueron a Sinar. Sinar, que significa tierra entre ríos. Entonces, ¿por qué se plantea esto de Edén? Es muy interesante, hermano, porque hay una sentencia cuando el hombre cayó. Esa sentencia es: se cerró el camino a Edén, se cerró. Porque Dios puso querubines. Escuche, querubines. Desde donde viene la palabra querub. Y nosotros, a la luz de esto, empezamos a entender que hay solamente una forma de entrar a Edén. Y es por eso que venimos enseñando esto del querub. Se entra como querub. ¿Entiende? No se entra solo. Es la comunión. Es una unidad. Es por eso que los hebreos tienen una numerología que es muy interesante. El 1 es Had, el 2 es casa, el 3 es riqueza, el 4 puerta. Tiene un nombre, tiene un ordenamiento eso. Primero me hago uno. Mire, fíjese, querub. Si me hago uno, entro en esa usanza, entro a la casa, entro al lugar santo. ¿Lo va entendiendo? Luego, ese lugar me muestra su riqueza y me abre una puerta. 4. Llego al Santísimo. Hay un ordenamiento de Dios en las cosas. Entonces aquí hay un punto muy importante para entender esto. Llegan a Sinar y ahí dice la pastora: ¿qué personas llegaron a Sinar? Si había habido diluvio. ¿Los descendientes de qué? De Noé. Pero usted sabe que ahí pasó algo. Esa gente estaba en otra estratía, estaba en otra posición. Y al multiplicarse, ¿qué es lo que los unió? La lengua. La lengua los unió y entraron torcidamente, porque usted sabe que ahí había pecado. Cam, y todos saben eso. Pero el tema es que entran. ¿Por qué entraron? ¿Por qué tuvieron acceso? Entraron como uno. El acuerdo los hizo entrar a ese lugar. ¿Entiende? Y toman ese portal. Y el punto aquí es una sola lengua. Si tú te pones a analizar y a visualizar el querub de Dios, está relacionado con su dabar. Todo está relacionado con dabar, con la palabra de Dios. Por eso el Señor quiere sanar la lepra, porque la lepra es un hablar mal, es un hablar que no genera unidad en el espíritu. Entonces entran
y se empieza a revelar torcidamente, entiéndase, torcidamente, ¿qué cosa? Las constelaciones, las casas celestes. Babilonia tiene un entendimiento de casas celestes, de esto. El horóscopo viene de ahí. ¿Por qué? Porque entraron como un querub, torcidamente, pero como un querub. Hagamos ladrillo, cosámoslo en fuego. Hagamos ladrillo, cosámoslo en fuego. Y ahí la palabra, usted busca la palabra fuego en el Antiguo Testamento y sale Esh. Fuego, fogatita, la cosita que calienta. Pero aquí no ocupa esa palabra. Ocupa una palabra que nosotros la conocemos, Saraf. Saraf es una creación divina, en fuego, envuelta en fuego. O sea, hagamos ladrillo, entremos en un entendimiento que arda. Entremos en una conformación celestial torcida, que arda. Satanás ardía. ¿Entiende? Entonces, esa es la manera de entrar a este lugar. Por eso que quisieron establecer un lugar especial. Y ellos desde ahí tenían una unidad y un entendimiento de segundo cielo. Un entendimiento torcido de las constelaciones. Ellos descubrieron las constelaciones. Por eso, iglesia preciosa, mira el poder de la unidad. Piensa en un momento cómo se movería el poder de Dios si estamos en una sola lengua y en una palabra. ¿Cómo se conformaría la casa si estamos en una lengua y en una palabra? ¿Cómo obtendríamos las riquezas del cielo si estamos en una lengua y en una palabra? ¿Cómo se nos abre la puerta celestial, el Dalet? Por eso que el Señor insistía tanto, el Padre y yo somos uno, que ellos sean uno. ¿Por qué? Porque se abre el cielo. Pero el cielo no se abre si uno está arrastrando para otro lado. Eso es lo mismo que pasa en la casa. Mira cómo va a florecer la unidad en tu familia si los padres se ponen de acuerdo. Bet, Gimel, Dalet. Ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios es poderoso. Así funciona. Entonces, cuando ellos están en ese acuerdo, y por supuesto que ahí viene una presencia que no es la presencia del Señor, y esto usted lo tiene que ver, por ejemplo, en las ruinas de Machu Picchu. No me diga que no había una influencia espiritual. O en Tenochtitlan, ¿lo dije bien? ¿Lo dije espectacular? ¿Lo dije espectacular? Sal de mi Babilonia. Una influencia claramente espiritual. Entonces, ¿qué pasó? Pusieron el ladrillo en lugar de piedra. Ah, usted dice, no, lo que pasa es que yo no tengo Babilonia. ¿No te importa tu nombre? ¿Nos importa lo que piensen de nosotros? Y dice, hagámonos un nombre, es un memorial. Y yo te digo una cosa, que la hablábamos ayer en el retiro de mujeres. Lo que tú hablas, el día que tú no estés, que el Señor te llame a su presencia, se van a acordar de lo que tú decías. Porque las palabras siguen. Son como un memorial. Se van a acordar. Entonces, no quiero decir lo otro porque se me va el tiempo. Y por si fuéramos esparcidos de toda la tierra. Fueron esparcidos. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. El poder de la unidad, el poder de la ejad, de tener la misma sustancia, de hablar lo mismo, de tener el mismo lenguaje. Son uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Ahora pues descendamos, confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra. Piensa en algo. Se dice que el diluvio produjo la separación de los continentes. Claro. Se dice que fue el diluvio lo que lo produjo. Piensa en algo. Hay una explicación de cómo los tipos de Perú, o los indígenas en Perú, crean las mismas estructuras que crearon en Babilonia. ¿Cómo se explica eso? Porque en esta estación se mueven espíritus. A ellos se les reveló esa cuestión. ¿Por qué? Porque en Sinar eran una sola lengua. Y cuando una persona tiene esto, el nivel de interacción con el mundo espiritual es muy potente. Entonces ahí se explica por qué en México, por qué en Perú, o las líneas ley que conoce usted que están por ahí, hay una por acá cerquita, por ahí por Isla de Pascua, qué sé yo. Conexiones, hay conexiones. ¿Por qué? Por esto que está hablando la pastora. Por este poder babilónico que se mueve hasta el día de hoy. El libro de Jasher narra cómo esto ocurrió. Solamente para que tengamos una idea. Dice que toda esta gente y la familia, esta que se supone que fueron 600,000 los que estaban construyendo esto, se dividieron en 3 grupos. No porque se dividieron, sino porque habían 3 objetivos. La primera dijo, ahí estaba Cam, estaba Mitzrayim, el de Egipto, ya. La primera dijo, subiremos al cielo, lucharemos contra él. Uno de los que estaban construyendo dijeron, vamos a subir al cielo y vamos a luchar contra él. No se refiere a que iban a hacer una torre tan grande, un rascacielos, no. Esto significa de que iban a hacer una réplica acá para conectarse con el cielo, ¿se entiende? Es una réplica, así, unir cielos y tierra. Entonces vamos a subir y vamos a luchar contra él. El segundo dijo, subiremos al cielo y mira, pondremos allí nuestros propios dioses y les serviremos. La primera, vamos a luchar. La segunda, idolatría. Vamos a ir arriba, vamos a poner nuestros propios dioses. Vamos a poner otra imagen. Una imagen que no sea el Señor. Y la tercera parte dijo, subiremos al cielo y lo golpearemos con arcos y lanzas. Pero Dios conoció todas sus obras y sus malos pensamientos. Vio la ciudad y la torre que estaban construyendo. ¿Qué pasó? Ellos dispararon, lanzas cayeron con sangre, dijeron vencimos, que es una parte de la historia. Pero ¿qué pasa? Aquí viene la destrucción del Señor. Quiero que hagamos hincapié en esto. El Señor hirió las 3 divisiones, los 3 propósitos que estaban ahí. Las castigó según sus obras y designios. Los que dijeron, otra vez la palabra, los que dijeron, ¿qué dijeron? Subiremos al cielo y serviremos a nuestros dioses, se convirtieron como simios y elefantes. Te estoy leyendo una parte de la historia, no está en las escrituras. Estoy leyendo un libro al que hace alusión las escrituras, que es el libro de Jasher. ¿Qué significa que subieron y se convirtieron en simios? ¿Cómo en simios y elefantes? ¿No te suena la naturaleza? ¿Cómo es esto? Romanos 1:21. Estos son escaleras de degradación. Se van degradando y las generaciones se van torciendo cada vez más. El Señor aborrece la idolatría. Aborrece que uno ponga otra imagen y usted puede decir, yo no tengo ningún santo en la casa, pero te elevas tu nombre. O elevas a tus hijos. No, mi hijo maravilloso, mi hijo espectacular, no, mi hija, olvídate. O sea, otra cosa. Empiezas a levantar otro nombre o tu profesión.
cualquier cosa que no levanta a Cristo es idolatría. Hasta levantar una denominación. Por eso siempre les digo, somos los sin nombre. Porque el único que se tiene que levantar es el Señor. Pero ¿qué dice Romanos? Habiendo pues conocido a Dios, ellos sabían que Dios era real. Lo sabían. Usted sabe que Dios es real. Usted lo conoce. Por eso usted está acá. Pero habiéndole conocido, no le glorificaron como a Dios. Lo miran de igual a igual. No lo glorifican como Él merece ser glorificado. No lo reconocen. Da como lo mismo. Como si nos juntáramos en un club. No, si Él está acá. Entonces yo tengo que glorificarle como a Dios. El que a lo mejor no le glorifica como a Dios es porque no le conoce. Pero habiéndole conocido, tienes que glorificarle como a Dios. Porque tú no le puedes pedir a alguien que no lo ha conocido que lo glorifique porque no lo conoce. Es como si yo fuera al mall y me dijeran, pastora, si no me conocen. Pero tú me conoces. Entonces no puedes no decirme mi nombre si me conoces. Si conoces al Señor, tienes que glorificarlo. ¿Por qué? Porque cuando le conocieron y no le glorificaron, ni le dieron las gracias. ¿Cómo no le doy las gracias? ¿Te quejas? ¿Estás complicado? ¿Tienes alguna situación? No darle las gracias al Señor, porque el solo hecho de que respiremos es su gracia y misericordia. No darle gracias al Señor porque tenemos estas sillitas maravillosas. No darle gracias al Señor porque tienes casa donde dormir aunque tú la arriendes o vivas de allegado, no sé. Pero darle gracias. Darle gracias de que tienes tus hijos. Darle gracias de que Él les da vida. No le dan gracias al Señor, no lo alaban. Aunque lo conocieron. Se les manifestó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se envanecieron en sus razonamientos. En lo que ellos piensan. Mira la escalera. No le glorifican, no le dan gracias, se envanece. ¿Qué pasa? Entonces con todo eso el corazón se pone oscuro. ¿Y qué pasa cuando el corazón se pone oscuro? Se creen sabios. No ven la necedad. No ven la estupidez. Creen que tienen la razón. Y por eso que te digo que es una escalera, porque de repente tu hijo va a la universidad y cree que sabe más que tú, ¿verdad? Y si es que sabe de la materia que le están enseñando, pero te aseguro que de la vida conoces más tú. Fue entenebrecido. El que el corazón se ponga negro no es de la noche a la mañana. No ocurre así. Es un proceso. Y dice que el corazón fue entenebrecido, se hicieron sabios. O sea, a mí no me digan nada, yo sé. Hay gente que se ha entenebrecido tanto que hasta dicen que la Biblia no es verdad. Aunque todo está comprobado. Lo que la Biblia dice se comprueba. Entonces se hicieron sabios en lo que ellos hablaban y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos. ¿Cómo eso? Ese ya es otro nivel. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, aquí ya empieza el proceso. Yo pervierto mi identidad. Yo pervierto quién soy. Hermano querido, ¿cómo una persona? ¿Vieron lo que pasó en los Juegos Olímpicos? El hombre que le pegaba a las mujeres en la lucha tuvo que decir soy hombre. Si era hombre. Porque cuando le hicieron los análisis la testosterona estaba a nivel de hombre. Después que se cascó a las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llega a ese nivel? No, es que no viene de la persona. Ya fue un nivel. Se fue degradando. El entenebrecimiento se fue degradando hasta que la persona se deshonra a sí misma y cree que tiene la verdad.
porque ya tiene una influencia de un gobierno espiritual. Y eso, incluso conversábamos el otro día de la Agenda 2030, que está hace años ya. ¿Y qué es lo que dice? Oye, ¿sabes qué? Hay que permitir toda esta cosa. Hay que permitir, bueno, los que son hombre y mujer y que tienen relaciones también hay que permitir, hay que establecer el aborto como legal, porque estamos sobrepoblados. Y hay una serie de pasos que si usted lee la Agenda 2030, se va a dar cuenta de cómo se ha ido estableciendo. Y esa imagen se va propagando. ¿Y sabes cómo se va propagando? Mira las teleseries, ponele las teleseries a los niños y lo van a tomar como natural. Si alguien llega acá vestido de Napoleón Bonaparte y dice acá soy Napoleón Bonaparte, todos decimos está loco. Pero si alguien que es varón llega vestido de mujer, nosotros no decimos está loco. Ya lo aceptamos. Nos vemos que hay una necesidad en esas personas, que el Señor ya los entregó. Lo lindo es que la palabra del Señor dice, esos eran algunos de ustedes, o sea que el Señor lo puede rescatar, claro, pero es un proceso, porque cuando uno no le da la gloria a Dios, cuando no lo reconoce, cuando no le da gracias, cuando se cree que lo sabe todo, cuando se envanece en lo que piensa, esto va en una escalera. Dijiste en tu corazón, ese es el hablar. Porque no llegaron a hacerlo. El Señor los entregó como si fueran monos y elefantes. Ahora, lo interesante, veíamos en los hindú que tienen el dios mono y el dios elefante. Esa religión tiene más de 4.000 años. Y nosotros vemos que allá, en esos sectores, adoran hasta los ratones. Ratón, la vaca. Tú no puedes hacer nada. Los entregó a la inmundicia. Se volvieron ¿cómo? Porque tú te conviertes en lo que tú adoras. Tú te conviertes con las cosas que tú te conectas. Entonces usted puede decir, no, mis cabros no tienen idolatría. Tú los dejas que los cabros estén pegados todo el día en el celular, esa imagen están tomando. ¿Qué dejas tú a tus hijos? Porque eso es nuestro mayor tesoro. Que tengan todo lo que quieren, Babilonia. Placer. Nuestros niños tienen que saber que las cosas cuestan, que no se les puede dar todo. Tienen que saberlo, si no les estás haciendo un daño. Les estás haciendo un daño. Tienen que aprender. Tienen que ver al Señor. Antes de comprarle la zapatilla, dile, oremos al Señor para que Él nos diga y nos dirija. ¿Realmente la necesitas? Empiezan a levantar otra imagen. Ahora si la cuestión no tiene marca, no me la pongo. Imagen, idolatría. Entonces, ese es uno de los grupos. El otro, que dice, a los que dijeron, heriremos el cielo con flechas, el Señor los mató a través de la mano de su vecino. La historia cuenta que se confundían. Por ejemplo, uno pedía, estoy diciendo un ejemplo leso, pero uno pedía el martillo y el otro le pasaba el serrucho y se peleaban y se caían. La confusión. Y el otro grupo dice, y la tercera división de los que dijeron, subiremos al cielo y lucharemos contra él, el Señor los dispersó. Entonces, este tema de las palabras es tremendamente importante porque hay una influencia. Nosotros hablamos de lo que tenemos influencia. Y te digo, Babilonia, ¿cómo? Porque cada uno quiere tener la razón. Yo quiero tener la razón. No, sino que no se trata de la razón mía, se trata de la palabra. Esta tiene la razón, yo me puedo equivocar, esta tiene la razón, este es el procedimiento. Lepra. No tapes las cosas, di la verdad. Di la verdad, no le tapes las cosas a tu esposa, no le tapes las cosas a tu esposo, di la verdad, mi esposo no quiere venir, punto. ¿Por qué tenemos que tapar una imagen? No.
Tenemos que movernos en la verdad y Cristo es la verdad. Mi esposo no quiere venir, mi esposa no quiere venir, eso es la verdad. Para que te ayudemos a orar, para que veamos qué hacemos, que el Señor nos dirija. Si todos los que estamos acá tenemos situaciones difíciles, todos. Pero lo importante es que andemos con la verdad, que andemos a cara descubierta. Señor, esta es mi situación, esto es lo que a mí me pasa. Pero hablar la verdad al Señor incluso. Señor, yo ni siquiera tengo arrepentimiento. No, mira, ¿sabes qué? Vengo obligado al final, pero aquí estoy. Y di la verdad. Considerando delante de quién estamos, ¿ves que Babilonia es más de lo que nosotros pensamos? Porque yo podría decir orgullo de un apellido. La verdad es que aquí yo el apellido no sé cuál será mejor. Porque nuestros apellidos, no sé, pues aquí no hay nadie así como de renombre, o lo hay y yo no sé. Todos nosotros tenemos que reconocer al Señor. Babilonia es mucho más de lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con la lepra? El sacerdote, estoy en el verso 3, mirará la llaga en la piel del cuerpo. O sea, estamos examinando la lepra en no hablar la boca de Dios. Entonces lo llevaban para allá, le miraban la heridita y veían si el pelo se había puesto blanco, se había cambiado de color. Y si la llaga fuere más profunda que la piel, es lepra. Entonces el sacerdote le declarará inmundo. Aquí ya cuando aparece la lepra es que la semilla brotó. ¿Cuál es el proceso que le da el Señor? ¿Tú quieres decir algo? No podemos perder de vista que cuando examinamos esto, hermanos, estamos hablando de Babilonia. Babilonia construyó una ciudad y una torre. Es una construcción de ladrillo, son construcciones de arjés, son construcciones mentales. Eso es Babilonia. Babilonia tiene una construcción mental que se aparta del fundamento. Cambiaron la piedra, Jesucristo, el fundamento de Jesucristo, lo cambiaron por un ladrillo, blanquear. Se blanquean. La gente que se justifica, ¿qué está haciendo? Es un principio babilónico. ¿Por qué? Se está blanqueando. ¿Lo entiende? Cuando disfrazamos una cosa de otra cosa, ¿qué estamos haciendo? Blanqueando. Eso es un principio babilónico. El punto es que ellos construyen ciudades. Son construcciones mentales que no tienen el fundamento del Señor. El pueblo de Dios jamás se caracterizó por construir ciudades. Porque el Señor quería una nación. No una construcción. Él quería una nación. Él quería un tabernáculo viviente para Él. Cuando nosotros damos mucha infla, sé que quiero hacer el tercero y el cuarto, ya no me bastó, no el tercero, ahora quiero el cuarto piso. ¿Entiende la idea? Y no estoy diciendo que cuando los chicos van creciendo, sí hay que ampliar. Pero el tema es ¿qué? ¿Qué es lo que me mueve? Claro, la motivación. ¿Qué motivación me mueve a hacerlo? Y nosotros le ponemos el sobrenombre, blanqueamos. No es que para que vengan los hermanos y nunca van. Y cuando llegan los hermanos, pero no me mueva este adornito. Y amarre al niño que no me toque la repisa. ¿En qué estoy metido? Babilonia. Construcción de cosas. Pero esto es más allá, eso es lo más burdo. Pero en temas mentales, las ingenierías, cuidado. ¿Y qué cree usted que es la ingeniería? Y nosotros, no, quiero que estudie ingeniería. ¿Sí? ¿Y qué hay detrás de eso? Un embotamiento mental, por hermano lindo. ¿Qué se celebra hoy día? Partimos orando en la mañana. Jefa, hay algo raro. Hay un embotamiento aquí adentro. Nos juntamos con los hermanos de la música. Hay algo raro. Hay algo que no está en coinonía. ¿Qué está pasando? Empezamos, oramos al Señor, sujetamos las cosas
sin saber de esto. Empezamos a pasearnos y el Señor nos dice: Día del niño. Eso es. ¿Qué pasa cuando celebra la fiesta patria? ¿Qué pasa en el ambiente? ¿Qué pasa en el ambiente? ¿Sabe, hermano? Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, fiesta patria, Navidad. Haga un culto. Hágalo. ¿Qué pasa? Y el ambiente es pesado. ¿Por qué? Porque el mundo, y por eso lo oramos al principio, saca toda influencia del mundo acá adentro. No estoy diciendo, hermano, que usted no le haga una dulcecita al niño, no estoy metiéndome en eso, por favor. Pero cuidado con la idolatría. Porque detrás de esto hay un harto de idolatría. Babilonia, otra vez lo mismo. Penetra en la iglesia. Por supuesto que penetra en la iglesia. Pero penetra también en aspectos tan simples como esto que estamos hablando. Entonces creo que tengo que cambiar el auto. Tengo que cambiarlo ya, ahora, ya. Mira, la oferta está allí. Babilonia. ¿Por qué el Señor nos dice sustento y abrigo y estemos contentos? ¿Qué ama el Señor? El tabernáculo. Él ama su tabernáculo. Esto es lo que ama, su tabernáculo viviente, Cristo. Entonces nosotros tenemos que hay una visión que tiene que cambiar. Lo manda a estudiar ingeniería, lindo. Oramos por ello. Los enviamos. Si son arjés, ¿qué le pasa a la persona que empieza a estudiar y que empieza a crecer y no está alineado? Va a tener un desastre económico, a la larga o a la corta. Pero ¿cómo? O lo va a perder o lo va a invertir, pero no lo va a dar en el Señor, no lo va a traer a la cruz. Porque estos son arjés que funcionan así. Son arjés, tiene que ver con, son apostolados. Son apostolados en la vida de la gente. Entonces llegan a un punto y si no están alineados, explotan. Dese cuenta los músicos. Músicos de renombre, ¿a qué edad mueren? ¿Llegan a viejo? ¿Por qué no? Babilonia los cobra. Porque hay todo un tema de fondo en esto. Entonces el tema es muy potente. ¿Por qué? Porque Babilonia va a querer copiar el diseño del Señor. Lo copia y lo tuerce. Como casa tenemos que estar apercibidos. ¿De qué? De que estas cosas son reales. Y la iglesia es una ciudad gloriosa sobre un monte. Pero esa ciudad no es una construcción material, es una construcción espiritual dentro de nosotros. Entonces no vaya a pensar usted que el pastor está diciendo que su hijo no estudie. ¿Ya? El pastor dijo que no hay que estudiar ingeniería. No está diciendo esto, son indicadores. Pero uno tiene que entender que hay influencias que son reales. Entonces lo que el pastor está diciendo es que nuestros hijos tienen que estar cimentados en la verdad. Porque si no, ciertamente se van a extraviar. A eso se refiere. No va a salir después usted diciendo el pastor no quiere que nadie sea ingeniero. Por favor. ¿Ya? Porque hay varios aquí ingenieros que no los están echando, sino que se entienda que es una influencia espiritual sobre los hijos, porque quiere casarnos los hijos. Entonces, ya dijimos que cuando se vio que el pelito se puso blanco y la herida era más profunda, ya era lepra. Eso ya tiene sentencia. Pero, y yo creo que hasta aquí no vamos a llegar, pastor. Si en la piel de su cuerpo hubiere una mancha blanca, pero que no fuere profunda, y ahí está en la profundidad lo que se conecta con el abismo, pero el pelito estuviera todavía negro, en mi caso rubio, iglesia. En mi caso rubio, ¿no? Me quité el rubio porque no me quedaba, iglesia. No me quedaba, por eso me lo quité. Entonces, si el pelo no se pone blanco,
Entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Esto es importante. Analizó la mancha, vio que no había lepra. Entonces le va a hacer un proceso, lo va a hacer callarse, porque encerrarlo es callarse por 7 días. Es decir, la embarramos, hablamos lo que no teníamos que hablar, hicimos algo que no era propio. Entonces, ¿cuál es el proceso? Callarse. Pero eso no está como brotado en la semilla. Amén. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en ese caso, se va a encerrar por 7 días. Y aquí yo quiero hablar del caso de Miriam, antes de seguir avanzando. Murmuró Miriam con Aarón contra Moisés, ¿se acuerda? ¿A causa de quién? De la mujer etíope que se había tomado por esposa. Se supone que es Séfora, pero la mujer etíope viene de Cus. Al venir de Cus, mire qué interesante la conexión, hermano. Cus, ¿cierto? Está relacionado con el río Gijón. El río Gijón rodeaba a Cus, ¿cierto? Este lugar son los descendientes de Cam. ¿Quiénes son los descendientes de Cam? El que vio la desnudez de su papá. ¿Se da cuenta? Y la Miriam tiene un problema con la esposa, con la Séfora. Con la Séfora. Porque ella era etíope, era de Cus. ¿Qué la conectó? ¿Qué la conectó con eso? ¿Qué dijo eso? El agua. El agua. Las aguas que estaban dentro de ella la conectaron con eso. Tenía las mismas aguas. Entonces, cuando nosotros hablamos de aguas y hablamos de esas influencias, es algo súper profundo. Porque, mira, ella habló una cuestión que era verdad. Sí, era verdad. Pero ella tenía el conflicto con esta persona. Dice la palabra de que Moisés era tan manso. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Pero el Señor lo oyó. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo a Moisés, Aarón y a Miriam: vengan los 3 al tabernáculo. Hoy yo me imagino que el Señor te llame. Uy, uy, uy. Vengan los 3 ahora al tabernáculo de reunión. Los 3 salieron. Yo iría pensando qué hice al tiro. Y descendiendo Jehová en la columna de nube, se situó en la entrada del tabernáculo. Uy, uy, uy. Y llamó a Aarón y a Miriam: vengan para acá. Ambos salieron y él les dijo: oíd mis palabras, si hay entre vosotros profetas, yo Jehová en visión a él me revelo y en sueños le hablo, pero no pasa así con mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa, boca a boca hablo con él, en visión, sin enigmas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Tremendo. Él contempla la apariencia de Jehová. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? La ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo y he aquí Miriam estaba leprosa como la nieve. Uy, uy, uy. Imagínate, eso no tiene cura. Quedó leprosa y no tiene cura. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, te ruego, no pongas sobre nosotros un pecado por el cual hemos sido insensatos. O sea, la embarraron. Pero no había semilla en el cual pecamos. No sea ella, te ruego, como el nacido muerto,
que al salir del vientre de su madre tiene ya consumida la mitad de su carne. O sea, está hablando aquí de una persona abortiva que ya tiene descomposición. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, sánala ahora. Pero Jehová dijo a Moisés: si su padre hubiera apenas escupido en su cara, no se avergonzaría. Tema final: va a ser excluida por 7 días, tratamiento de la lepra. Esto es lo que pasa, que cuando uno abre la boca no se afecta a uno, afecta a toda la casa. Es que cuando yo lo hablé no estaban mis hijos, no sé, que las palabras son espirituales. Afecta a toda la casa, aunque tus hijos no hayan estado, afecta a la casa. Y la nube de gloria se va. ¿Y qué hace la persona que murmura? Se excluye. Se aísla como un abortivo. Alguien que anda en el proceso se va a apartar.